Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir esta videoconferencia. El tema que nos ocupa hoy es el estrés laboral y los consumos problemáticos ocasionados por esto que se denomina la nueva normalidad. Bueno, en principio quisiera contarles que el estrés es un evento fisiológico que se denomina síndrome general de adaptación. Esto es, como lo dije al principio, normal, es fisiológico, es lo que nos permitió estar en el planeta Tierra todavía. Y tiene una característica, por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre en la selva, esta situación me prepara fisiológicamente para pelear con el tigre o para irme, digamos, para huir. O sea, que el estrés que hace es una reacción fisiológica que nos prepara para la lucha o para la huida. En esta reacción fisiológica nos aumenta la presión arterial, el corazón, por supuesto, late más rápido, se dilatan las pupilas, bueno, y se tensan los músculos, y etcétera, nos dan una serie de reacciones como para poder prepararnos para esta situación. Obviamente que, como les decía, esto es normal. Ahora, cuando eso permanece en el tiempo, se torna patológico. Ahí ya estamos ante una situación patológica porque se prolonga en el tiempo. Imagínense esta cuestión de la pandemia. Se prolonga en el tiempo, no sabemos cuánto va a durar, y entonces empezamos a vivir un estrés patológico. La economista Romina Gaya, una excelente economista de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, reconocida mundialmente, planteó que esta pandemia impuso nuevas modalidades relacionadas con la manera de trabajar, con la manera de comercializar, y nos va a proyectar hacia una nueva situación. Muchos de estos cambios continuarán vigentes cuando los países hayan recuperado su ritmo habitual. A esta situación le ha denominado la nueva normalidad. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, los profesionales de la salud, dedicados a cuidar la salud de los empleados, es, ¿será que el estrés patológico también nos va a acompañar? O sea, ¿es parte de esta nueva normalidad? ¿Será que podemos manejar este estrés patológico? Y en su caso, si podemos manejarlo, ¿cómo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, nosotros tenemos empresas, atendemos aproximadamente más de 2.000 trabajadores entre las distintas empresas que tenemos, las distintas sucursales que tiene Factor Humano en el país, y hemos recibido consultas que nos muestran que existe un nivel de estrés nunca antes visto. De estas más de 600 consultas que hemos recibido, pudimos agrupar algunos signos y síntomas, que los voy a leer. Por ejemplo, hipertensión arterial en personas que nunca fueron hipertensos, alteraciones del ritmo cardíaco, opresión precordial, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, problemas de digestión, cansancio extremo, disminución de las defensas, que lo hemos percibido, digamos, como la aparición de aftas y problemas de herpes en la mucosa yugal, crisis de angustia, falta de aire, tristeza profunda, ataque de pánico, y una cosa que también nos han consultado y que nos llama la atención es el aumento del consumo de ansiolíticos, de remedios para dormir, y también hemos tenido consultas de consumo de alcohol, principalmente en los hombres. Bueno, por esta razón, para que nos explique bien esto, hemos invitado a esta videoconferencia al doctor Gustavo Gómez, médico psiquiatra, reconocido especialista, pero sobre todo un gran amigo a quien
me permito recomendar. Así que hola Gustavo, si está todo ok, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Gerardo. Es cierto que somos amigos y nos conocimos antes de recibirnos, a pesar de que tenemos diferentes edades, no vamos a decir que quién es más grande. Y bueno, así que muchas gracias. Me parece muy oportuna el planteo que hacía Gerardo y que hace siempre que conversamos con respecto a la salud ocupacional como una herramienta que pueda servir fundamentalmente para cuidar el precepto más importante que tiene la medicina, que no es curar, sino que es prevenir. Entonces, trabajar en el medio laboral para que las situaciones que se generen en ese medio sean saludables, me parece que es fundamental. Y no había visto, no habíamos hablado, Gerardo, de esto último que contaste, que me parece muy importante que hayas podido registrar ese tipo de demanda. Porque realmente estamos ante un problema sanitario importantísimo que no tiene que ver con el COVID. El problema sanitario tiene que ver con la no consulta. Es decir, estamos teniendo índices de no consulta que son realmente preocupantes. Es decir, la gente, ahora vamos a hablar un poco obviamente de las restricciones del COVID y las consecuencias psicoemocionales que tienen, pero la gente al desarrollar esa conducta de quedarte en casa, está evitando la consulta médica. Y que tengamos una pandemia y que tengamos esta situación no decretó de ninguna manera que no vayamos a padecer otras enfermedades. De manera que estamos muy preocupados los médicos por esta disminución en un porcentaje altísimo que supera el 70, el 80% de la frecuencia comparado año a año o meses anteriores de las consultas de las especialidades como cardiología, cirugía, etcétera, etcétera. Y sin ir más lejos, hoy teníamos un Recife-Geron en el litoral, sale un informe al respecto y el doctor Sotelo del Hospital Vidal dice que el 80% de las personas que están internadas en terapia intensiva no hubieran estado internados en terapia intensiva antes del COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas personas tuvieron alguna sintomatología que no acudieron a la consulta y cuando acudieron tuvieron que ya tener un cuadro extremo que por supuesto los llevó a terapia intensiva. Y por el otro lado, también colegas y amigos que nos cuentan que están operando hoy por hoy apendicitis perforante, que son cosas que no existían más porque la gente consultaba y podía operarse y evitar todo ese tipo de complicaciones. Así que bueno, me parece importantísimo esto que decís, Gerardo, en tu labor en la salud ocupacional, que hayas podido registrar y que también a través de la posibilidad de la telemedicina que llevas adelante, puedas dar respuesta seguramente a esa demanda o canalizar para que la consulta se realice, se pueda prevenir y no tengamos esas consecuencias. Yendo al tema que nos convoca, tenemos que, bien explicaba Gerardo, de lo que es el estrés. Y el estrés es una situación buena, cotidiana, que tiene que ver con la tensión que recibimos o que recibe el cuerpo, el organismo, en relación con su medio. Y es, como bien decía él también, una respuesta que nos sirve para adaptarnos, para poder sobrevivir, y que, bueno, en este caso nosotros estamos ante una situación de estrés. Empezamos a estar en una situación de estrés, más que nada si nos referimos específicamente al momento en que se decreta la cuarentena. Hay que seguir un poco la historia reciente, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que fue en diciembre, empieza creo que 27 o antes de diciembre empieza
el primer caso en China y ahí empieza a propagarse, pero cuando nosotros tenemos la cuarentena, se instala la cuarentena, ya hace 60 días que estamos ante esa situación. Y ahí viene el planteo de Gerardo de si este estrés crónico, cómo nos va a incidir. Nosotros tenemos una situación que es nueva, tenemos una situación que es inesperada, que plantea una amenaza y que despierta mucha incertidumbre. Es decir, tenemos 4 factores muy claros que también están muy vinculados al estrés y que pueden llevar a que nos puedan tener algunas consecuencias tanto para la salud física como la salud mental. Así que, antes que nada, yo quiero reiterar la invitación y la posibilidad de que, el agradecimiento a la invitación y la posibilidad de que podamos tener una visión desde el punto de vista de la especialidad, para que se puedan conocer cuáles son los signos y los síntomas de las afecciones que se van a presentar, para poder reconocerlas y para poder tratarlas, reitero una vez más, lo más precozmente posible. Entonces, estas situaciones, lo que ocurrió, ahora siguiendo la cronología, es que al principio sí íbamos a tener síntomas, tuvimos síntomas de ansiedad, de angustia, de irritabilidad, de enojo, de alteración del ritmo del sueño. Y todos esos síntomas constituyeron en una primera instancia una reacción normal, que también es importante decirlo, per se no necesitábamos que sean asistidos. Es decir, son sensaciones, en cierta manera, que no se consideran síntomas porque sería más una reacción del organismo que síntomas en ese caso. Es decir, que no necesito ponerlo en un lugar de paciente y que no necesitan tratamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando esto se mantiene en el tiempo, como bien explicaba Gerardo, puede aparecer que sobre las personas que tienen una vulnerabilidad, es decir, que tienen la capacidad de desarrollar algún tipo de trastorno, empiecen a aparecer las patologías. Esto de vulnerabilidad y esto de tener capacidad tiene que ver con una frase que nosotros conocemos en medicina, que dice que se enferma el que puede y no el que quiere. Esto está relacionado porque, no sé si vos, Gerardo, sabés quién era la persona que hizo el experimento, pero era una historia que una persona quiso enfermarse de algo, que creo que era tuberculosis, y hizo todo lo que pudo, comió, se inyectó, convivió con las personas que tenían el síntoma, la enfermedad, y no pudo desarrollar. Y ahí salió el término de que para enfermarse hay que poder enfermarse, digamos, no querer enfermarse. Entonces, estas personas que tienen esa vulnerabilidad van a poder desarrollar algún tipo de trastorno. En ese sentido, fíjense que el COVID, como les decía, tiene algunas cifras. Hay que decir que el COVID es una pandemia que tiene un alto poder de contagio y una baja letalidad. Eso es importante que sepamos, que nos enfoquemos en eso. Alto poder de contagio y baja letalidad. Es decir, ir teniendo en el proceso de la información estos datos que nos van a llevar a dar más tranquilidad que preocupación. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que ir tratando de cuidarnos, en cierta manera, de no tener información inadecuada, como decía Gerardo, qué hacer y qué no hacer. Entonces, en primer término, una de las cosas que van a despertar esa alerta del estrés normal primero y patológico después, es el procesamiento de la información. Es decir, cómo nosotros vamos a procesar esa información y cómo va a impactar en nosotros. Y nosotros sabemos que, decíamos que es incierto. Sí, es incierto, ¿por qué? Porque la incertidumbre es parte de la vida. La ansiedad está relacionada al futuro.
El hombre puede conocer muchas cosas, pero ningún hombre del planeta puede conocer lo que va a pasar en el minuto siguiente. Pero tiene una previsión. Hacemos un esquema mental. Es decir, yo ahora en este caso preví que iba a estar acá hablando con ustedes y siempre nuestro cerebro se va organizando para tratar de adaptarse a esa situación incierta. Pero cuando aparecen situaciones, ustedes mismos pueden hacer un ensayo anteriormente al COVID, es decir, por ahí pónganle que a alguien le dicen, qué sé yo, le hacen un estudio, y entonces vamos a esperar el resultado, ahí la incertidumbre aumenta, y ante la importancia de ese resultado, eso va a empezar a generar el estrés y va a aumentar la ansiedad. Bueno, el hombre va, digamos, como decíamos, va en busca del futuro, y eso genera incertidumbre, y hoy por hoy el grado de incertidumbre es total, es mucho mayor que lo que teníamos anteriormente. Y también hay algo que es importante de resaltar. Nosotros, y ustedes también saben que las pandemias, esta pandemia no es la primera pandemia que tiene la humanidad, no es la única ni va a ser la única. Han ocurrido otras pandemias, hay pandemias no infecciosas que también con las cuales convivimos, como ser, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, el hambre, el HIV, que es infecciosa, las adicciones. Entonces, pero esto tiene una particularidad, que nos tiene como protagonistas. Es decir, que esta situación de incertidumbre, amenaza, nos tiene como protagonistas. Y ahí empieza el proceso general de adaptación a funcionar. Todos estamos involucrados en esta situación. Estamos todos. Y eso es lo que anticipa, en cierta manera, que vamos a tener consecuencias a nivel psicoemocional, y predice que la próxima pandemia es la pandemia de la salud mental. Tenemos datos claros de que vamos a tener una incidencia y una prevalencia de los trastornos de ansiedad, de la depresión y de los trastornos de las adicciones ya en estos momentos y posterior al COVID, sin duda. Es decir, vamos a tener seguramente consecuencias económicas que ya sabemos, y consecuencias a nivel de la salud emocional, y como decíamos anteriormente, si no prevemos y si no atendemos nuestra salud física, también vamos a tener consecuencias en ese sentido. Así que ahí empezamos pasamos del estrés normal, pasamos al estrés patológico y pasamos a las patologías que se pueden presentar desde el punto de vista de la alteración de la salud mental. También hay que decirlo, esto ya lo sabíamos antes, hace como 10 años aproximadamente la OMS predijo en el sentido científico, no en el sentido mágico, ¿no? De que en el año 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de mortalidad después de la cardiopatía. O estamos en el 2020 y efectivamente la depresión es una de las enfermedades, es la segunda causa de mortalidad en general. Entonces, lo que ocurre es que empiezan a aparecer, ahora sí, ya los síntomas de algunos trastornos. Y vamos a contarles lo más brevemente posible y lo más didácticamente posible cuáles son esos trastornos, cómo se van a manifestar y cómo lo vamos a tratar. Vamos a empezar por los trastornos de ansiedad, es decir, esta ansiedad que hablábamos recién, que era una ansiedad normal, que nos permitía vivir, que nos permitía defendernos, y es la enfermedad que nos avisa de los peligros. Y al avisarnos de los peligros, lo que tiene un sistema que está localizado en un lugar del cerebro que se llama la amígdala, y la amígdala es la que, digamos, como la amígdala de la garganta, pero la amígdala cerebral, que tiene un tamaño de una nuez, que está ubicada en el sistema límbico, y que es la que detecta la alarma. A partir de eso se enciende esa amígdala y hace que empiecen a funcionar una serie de mecanismos que están perfectamente sincronizados y que son muy, muy adecuados para la supervivencia.
Hasta ahí vamos todo bien. Pero el tema es que en un momento ese sistema se rompe, ese equilibrio. Y entonces la amígdala empieza a dar una información, empieza a sonar en un momento en que no hay ese peligro. ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con este estrés. Está relacionado con el estrés crónico. Rápidamente, lo que nosotros podríamos decir que si nosotros tenemos un estrés o un proceso de estrés, vamos a suponer que alguien pretende golpearnos y la amígdala suena, es normal. Entonces vamos a tener todos estos síntomas y bueno, veremos qué pasa con esa situación, si logramos, como decía Gerardo, huir o atacar. Pero el tema es que cuando eso se afecta, la alarma empieza a sonar en cualquier momento y ahí aparece el trastorno. El trastorno de ansiedad. Es decir, la ansiedad, la palabra ansiedad es normal, pero le agregamos adelante la palabra trastorno y ahí empezamos a tener los por ahora ya muy conocidos trastornos de ansiedad. ¿Cuál es el emblema, el cuadro emblemático de los trastornos de ansiedad? Es el ataque de pánico. El ataque de pánico es un trastorno que se caracteriza por la aparición súbita de miedo intenso, acompañado de taquicardia, palpitaciones, sudoración, mareo, vértigo, sensación de náusea, sensación de falta de aire, y parestesia, o sea, hormigueo en las extremidades, acompañado de miedo a morir, a perder el control y a volverse loco. Es decir, esa es la sensación que tiene una persona cuando tiene un trastorno de pánico. El pánico, en cierta manera, también, la palabra pánico es normal. Si existiera una situación grave, estuviéramos dentro de en un terremoto, o estas situaciones que le decía que alguien nos ataque, uno puede tener pánico. Pero esto es un trastorno, es decir, que ese pánico es anormal. Es decir, la sensación es anormal y nos empieza a dar esta vivencia de muerte. Ese es el tema capital de la sensación de que se va a morir. Eso es lo que el paciente te cuenta. Yo ya voy a cumplir este año 30 años de médico y hace 25 aproximadamente que estoy en la psiquiatría y en los primeros tiempos me dediqué casi exclusivamente al tratamiento de los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico. ¿Y por qué le cuento esto? Porque en esa época la incidencia de los trastornos de ansiedad era la misma. Tenemos una incidencia más o menos del 30% aproximadamente, es decir, altísima. ¿Y qué pasaba? La gente, el diagnóstico no lo podíamos tener. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, es casi como dice mi maestro el doctor siempre, es decir, ¿qué pasa con una persona que tiene ataque de pánico? Taquicardia, palpitaciones, sudoración, mareo, vértigo, temblores, hormigueo. Cualquier persona que tenga esos síntomas y siente que se va a morir, casi de sentido común, tiene que consultar al médico. ¿Y qué pasaba? Iban al médico, el médico le hace el servicio de emergencia del hospital, si nos remitimos acá a la capital, hospital escuela, al cardiológico, o si no a un servicio de emergencia también acá. Se puede decir la marca, Gerardo, no hay problema, M, la empresa M. Y bueno, esas personas se convocaban a la emergencia. ¿Y qué pasaba con la asistencia? Se le hacían las atenciones, obviamente la mayoría de las veces pensando en que podía ser un proceso cardiovascular en curso, más que nada un infarto. ¿Y qué pasaba? Arrojaba un resultado negativo. Entonces, ahí aparecía una frase tristemente célebre, para mi gusto, que es: usted no tiene nada. Es decir, esta persona que se sintió morir, se sintió la sensación de pérdida de control y de volverse loco, y toda esa sintomatología era informada por el médico en cuestión que no tenía nada. Por un lado se pone contenta porque no tenía un infarto, pero después se queda afectada por esta situación. Y como este es el primer ataque de pánico. Después aparecen otros ataques de pánico y ahí empezaba un periplo que es ir a indagar órgano por órgano, es decir, el mareo vamos al neurólogo, la náusea vamos al gastroenterólogo,
digamos, al cardiólogo, todos los especialistas posibles. ¿Y qué pasaba? Después, a lo último, también hay otra célebre, una frase muy célebre y muy tristemente célebre para nosotros, que es que te dicen, usted no tiene nada, vaya al psiquiatra. El sentido común te dice que entonces el psiquiatra atiende a la gente que no tiene nada, lo cual parece más una estafa que otra cosa. Así que bueno, con esta historia, esta persona a los empujones llegaba porque también existía y existe aún también a veces este prejuicio de que no estoy loco, o sea, como si la locura también fuera un pecado, pero bueno, al margen, llegaba a nuestro consultorio y entraba con una bolsa. Esa bolsa eran todos los estudios que se había hecho y que siempre era clásico eso, y el promedio eran 5 años, con suerte, de andar deambulando con todos estos estudios, 7 a 11 médicos, y imagínense usted el costo que le producía a la salud, al sistema de salud, todos estos estudios, ¿no? Y no encontrar la respuesta. Era interesante en ese momento cómo nosotros, cuando la persona entraba, hay un libro, hay un manual que se llama DSM, que te explica cómo son las patologías, y ahí figuran todos estos síntomas que yo le dije, que son 13 síntomas. Entonces, cuando la persona empezaba por ahí a veces a contar, yo le decía, espera un momentito, y le ponía el DSM, y la persona leía y decía, sí, yo tengo esto, ¿cómo nadie me dijo que yo tenía esto? Bueno, a partir de ahí empezamos a explicarle todo este sistema. Eso es un proceso que se llama de psicoeducación, y la persona empezaba a mejorar. Hoy lo que sí ha mejorado es que esto que yo les conté, de los 5 años, de los 11 médicos, ha terminado. Hoy hasta me animaría a decir en algún sentido que hay un sobrediagnóstico, es decir, que todos son ataques de pánico. Y bueno, en ese sentido, cuando se acude al hospital, al cardiológico, a cualquier, todos diagnostican ataques de pánico. Bueno, esto es un ataque de pánico. Estos ataques de pánico están apareciendo en este momento, y están apareciendo, como siempre, en personas que nunca tuvieron un ataque de pánico, y están apareciendo en las personas que ya tuvieron un ataque de pánico. Dentro de las personas que ya tuvieron un ataque de pánico tenemos dos poblaciones, algunas que están en tratamiento, es decir, que están realizando su tratamiento. Estas personas no tienen un ataque de pánico. Las que tienen un ataque de pánico son aquellas personas que estuvieron en tratamiento y han dejado, o han tenido el alta, pueden volver a tener ataque de pánico. Bueno, esa es la realidad, esos son los síntomas, y para terminar con los trastornos, con el ataque de pánico, tenemos que decir de que esto es un síntoma, un cuadro clínico que, como ustedes vieron, bastante molesto, bastante feo, tenía una repercusión, eso es largo decir, podemos desarrollar toda una charla con el tema de los trastornos de pánico en la calidad de vida de las personas. Pero hoy por hoy tiene una resolución, más que nada cuando no existe una comorbilidad, es decir, cuando no hay otra patología que lo acompañe, en este caso otro trastorno de ansiedad, alguna depresión, un trastorno de personalidad, etc. Así que bueno, así las cosas, se hace el diagnóstico, se hace la psicoeducación y se hace el tratamiento, y las personas de ataque de pánico andan muy bien. Otro de los trastornos que vamos a tener dentro de los trastornos de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es aquel que sucede posterior a un trauma, como su nombre lo dice, y ese trauma en realidad el trauma puede ser un trauma que uno vivió el trauma o se lo contaron. Esto es muy importante y tiene que ver ahora en el COVID, digamos, por esto de la información, de que estamos recibiendo información, es decir, nos están contando. Y el trauma puede suceder porque estamos recibiendo esa información y podemos sentirnos afectados y sentir los síntomas del estrés en relación a la información. Esto se comprobó, hay muchas comprobaciones, pero una de ellas es la de las torres, es decir, la gente que vio las torres, el proceso de las torres, tuvo trastorno de estrés postraumático mucho mayor que aquella que estuvo dentro de las torres y sobrevivió, obviamente.
Entonces, esta situación de estrés postraumático que se caracteriza también por todos los síntomas de estrés, por insomnio, pero fundamentalmente por pesadillas y episodios de reminiscencia y flashback. El flashback es esa, vio cuando vemos la película y la persona ve al violador y le aparece la idea, o ve el automóvil cuando va dando vueltas, el accidente, eso es el flashback. Eso es lo que aparece como síntoma en el trastorno de estrés postraumático. Es uno de los trastornos de ansiedad y también puede recibir tratamiento y puede andar bien. Y por último, dentro de los trastornos de ansiedad, es el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno donde la persona está vivenciando casi constantemente la inminencia de un peligro. Es una persona que vive preocupada, que todo lo que ocurre a su alrededor es peligroso. A esas personas que cuando escuchan una ambulancia creen que es alguien de un familiar, o cuando suena el teléfono piensa de que le están por comunicar que algo malo seguramente. Bueno, todo eso es una situación de estrés constante, es decir, un ataque de pánico, síntomas de pánico prolongado, es decir, ansiedad prolongada en realidad, que impacta sobre este organismo y produce síntomas como contractura muscular, cefalea, dificultad para concentrarse, insomnio fundamentalmente. También, bueno, es un trastorno de ansiedad y también el tema importante es ahí que todos estos síntomas son síntomas físicos y se concurre por lo general a consultar a la medicina clínica, por lo tanto es importante que se conozcan estos síntomas y que se pueda hacer el diagnóstico y se pueda tratar específicamente. Otro de los síntomas de las enfermedades que vamos a tener, de los trastornos, es la depresión. Bueno, la depresión, como ya le decía, tiene un alto porcentaje, se caracteriza por un estado de ánimo triste, todos los días, la mayor parte del día. La persona empieza a tener dificultades para disfrutar las cosas que habitualmente disfrutaba, lo cual se llama anedonia. Tiene desgano, tiene alteración del ritmo del sueño, por lo general tiene un insomnio de conciliación, es decir, no puede conciliar el sueño, o tiene un sueño no reparador. El sueño no reparador es un sueño que la persona es como que está dormida, pero él te dice, doctor, no dormí absolutamente nada en toda la noche, no pegué un ojo, dice el dicho. Pero resulta que cuando aparecen, por ejemplo, acompañados de su pareja o de alguien que convive con él, dice, mentira, doctor, ronca. Efectivamente, los dos tienen razón, es cierto que ronca, pero es cierto que no descansa. Entonces, estas son las síntomas, las características. Bueno, y la depresión tiene una sensación de angustia, de llanto y de desesperanza, y el peligro máximo que tiene, obviamente, es la idea de quitarse la vida. Es decir, está vinculada al suicidio y es uno de los síntomas, digamos, de las consecuencias que tenemos que tratar de identificar la depresión para evitar su consecuencia más grave, que es el suicidio. También, lamentablemente, se prevén incrementos de la tasa de suicidio a partir de esta pandemia. Y por último, para no aburrirlos, es el tema del consumo problemático de sustancias. El consumo problemático de sustancias, como los trastornos de ansiedad y la depresión que hablábamos recién, son preexistentes al COVID. Yo en particular dedico mi práctica clínica ahora a los consumos problemáticos, y estábamos realmente muy preocupados por los consumos, por el incremento de los consumos problemáticos. Bueno, todo el mundo conoce bastante al respecto. Los consumos problemáticos están muy vinculados al uso de sustancias en una clasificación que no es la más adecuada, pero vamos a nombrarla para poder ubicarnos, que es las sustancias lícitas, léase alcohol, léase psicofármacos y léase cigarrillos. Lejos, estas tres sustancias, estos tres consumos, superan a los demás consumos, a pesar de que los consumos ilícitos, entre los que figuran la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, las pastillas de diseño y los alucinógenos, se han incrementado muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que epidemiológicamente los consumos problemáticos están relacionados con el alcohol fundamentalmente, en principio. ¿Qué pasó en la pandemia con el alcohol?
todos estos estados que nombramos anteriormente, esta ansiedad, motivó que las personas empezaran a aumentar su consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque se quedaron en su casa, porque tuvieron ansiedad, porque querían mitigar esa sensación, y porque al haberse cortado, digamos, toda la salida, etcétera, etcétera, la sustancia que está más a mano y que está más a mano es el alcohol, porque ustedes saben que podemos ir a los lugares a comprar los alimentos, y ahí en ese lugar hay alcohol, por tanto la gente ha consumido alcohol en mayor proporción y está consumiendo en mayor proporción alcohol que antes de la pandemia. Por el otro lado, lo que también decía Gerardo, uno de los ansiolíticos. ¿Qué ocurre con los ansiolíticos? Todos estos síntomas hacen que las personas empiecen a aumentar, que decíamos recién, puede serlo en un grado todavía de normalidad, entendible, reactivo, adaptativo, pero las personas no están dispuestas a bancarse vulgarmente, como se dice, a bancarse esa situación de ansiedad. Y entonces recurren al ansiolítico. El problema con los ansiolíticos también es preexistente a la pandemia, es un problema bastante importante que tiene que ver con la prescripción médica. No digo con la prescripción, sí, con la prescripción médica y el consumo, digamos, el autoconsumo. ¿Qué tiene que ver con la prescripción médica? Tiene que ver con porque todos estos síntomas que yo les conté, que motivan la consulta al médico. O al revés, o tiene una persona que tiene un dolor, que tiene cualquier sintomatología que tenga, el sistema gastrointestinal, el sistema neurológico, cardiovascular, clínico, van al clínico y en algún momento el ciclo sabe que yo no ando pudiendo dormir bien, no puedo dormir bien. Entonces el clínico o cualquier de estos especialistas le agrega un ansiolítico. Eso, desde el punto de vista práctico de la praxis médica, está bien, porque el médico está preparado, está formado para dar esa indicación. Pero el problema es que esto es un síntoma que es consecuencia de algo. ¿Entiende? Que es una consecuencia, perdón, de una causa. Entonces, cuando nosotros bloqueamos la consecuencia, nos olvidamos de la causa. En ese sentido, rápidamente tenemos otro consumo también, por ejemplo, que no solamente es de ansiolíticos, sino de analgésicos. Y ustedes pueden ver que hoy tenemos la propaganda, vemos situaciones donde en la familia hay un señor o una señora que se agacha para agarrar a su hijo, y cuando se agacha aparece una luz roja en el hombro o en la cadera, donde dice que le empieza a doler, y la respuesta es el ibuprofeno. Entonces, esta es la condición, en cierta manera, que propicia el consumo de sustancias, en este caso analgésico y en este caso psicofármacos. Es decir, el tema es que los psicofármacos, los ansiolíticos fundamentalmente, son muy buenos fármacos y producen este efecto tranquilizador que decíamos. Entonces, ¿dónde está el problema? Si decimos que el médico lo puede recetar, si decimos que son buenos, no sé dónde está el problema. El problema está en que producen tolerancia y producen dependencia. Y que a su vez le expliqué que íbamos contra la consecuencia y no íbamos contra la causa. Entonces, esto lo que tenemos ¿en qué deriva? En que, bueno, la persona sigue tomando y no vuelve, porque no tiene no vuelve al cardiólogo, o si vuelve, le sigue prescribiendo, o no, entonces sigue tomando. Y no sabemos cuál es la causa de ese insomnio, no sabemos cuál es la causa de esa ansiedad, no sabemos cuál es la causa de la angustia, por lo tanto, esto va a llevar a que la persona siga consumiendo el ansiolítico. Y eso crea también un conocimiento, que es interesante que ustedes lo tengan, de un desconocimiento, mejor dicho, de que las personas creen que los ansiolíticos producen dependencia. Sí, por supuesto que producen tolerancia y producen dependencia. Pero podemos decir lo mismo que yo siempre les digo a las personas. Si ustedes conocen gente que toma alcohol, sí. ¿Todas las personas que usted conoce son alcohólicos? No. ¿Pero cómo que no? Si produce adicción, ¿cómo lo van a hacer? Y no.
porque depende de cómo uno se relaciona con la sustancia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo como psiquiatra no prescribo analgésicos, no prescribo antihipertensivos, no prescribo antibióticos, no prescribo absolutamente nada que no tenga que ver con la especialidad. Sin embargo, todos los otros especialistas sí prescriben este tipo. No significa de ninguna manera una especie de celos o de competencia, digamos, todo lo contrario. Significa que estamos hablando de las consecuencias de las adicciones. Y después viene la otra parte, que ustedes están, vamos a poner la situación de ustedes, no lo tomen a mal, están en el banco y entonces una persona le dice al otro, che, vos sabés que no estoy pudiendo dormir, estoy bastante, me cuesta, no, vos sabés que a mí me dieron esto y anduve bien. Tú le prestas el alprazolam, le prestas el clonazepam, toma, y al otro día, ¿qué pasa? Bárbara tu pastilla. Bueno, ahí empezamos en lo que es la automedicación, la medicación del amigo, del compañero, de la vecina, y ahí estamos en problemas. Así que, bueno, estas son las conductas y los trastornos que nos está, digamos, que estamos viendo hoy con mucha frecuencia en las consultas. Están habiendo muchas llamadas, estamos organizando, ¿no?, desde las asociaciones de todo el país, con call center y demás, para recibir este tipo de demandas, y para poder hacer una asistencia integral y poder tratar de evitar consecuencias más graves. El tema del consumo problemático de los trastornos de ansiedad da para mucho, pero bueno, espero haber podido explicarlo adecuadamente, y si hay algunas preguntas, Gerardo, no sé cómo vamos a manejarnos con este tema. Bueno, acá, doctor, yo estuve anotando algunas preguntas. Sí. Una de ellas me dice, ¿cuándo consultar? Pregunta una de Bien. las personas que están en el chat. Bueno, ¿cuándo consultar a quién, digamos, sería? Porque al especialista, en este caso, me parece que el insomnio, por ejemplo, y la angustia son los dos síntomas capitales que tienen que tener, digamos, tienen un tenor que es lo más importante. Yo creo que los síntomas más importantes son cuando la angustia empieza a aumentar de una manera que se hace insoportable. Es decir, nosotros tenemos que la causa para consultar a un médico generalmente es el dolor, y en este caso la angustia es el dolor del alma, por decirlo de alguna manera. Y bueno, cuando la angustia empieza a ser un impedimento, cuando empieza a hacer que una persona no pueda desarrollar su vida normal, no pueda disfrutar, no porque esté solamente depresiva, como le decía anteriormente, sino como que ya la angustia empieza a molestar y empiezan a aparecer episodios de llanto, de incomodidad, vamos a utilizar un término correntino, no me hallo, y además cuando empezamos a tener alteraciones del sueño, es el momento de consultar. Acá hay otra pregunta, doctor, que dice, mi pareja está consumiendo mucho y no acepta. Sí. ¿Cómo le digo? Bueno, en ese sentido, entramos en un tema que es que la consulta del consumo problemático no es, ¿cómo se dice? Me sale la palabra, no es una consulta que el paciente dice, sí, dale, yo quiero ir al médico, yo quiero ir al psiquiatra, yo quiero que me atienda. No, eso no va a ocurrir. Tenemos dos formas de responder a esa pregunta. Una es que esta persona que consulta se acerque a un profesional para ir planteando a través de esa persona las características, esto que es muy amplia la pregunta, es ¿cómo le digo? Entonces, si esa persona indirectamente, nosotros recibimos la consulta de la pareja y recibimos las consultas generalmente de los padres. Entonces, a partir de eso, vamos trabajando con la pareja o los padres el hecho de cómo comunicar esta situación que nos está planteando. Y la otra es directamente, sí, afrontar la situación. Lo que pasa es que ahí entran a jugarse, es muy importante el rol que tiene, digamos, cada uno. Es decir, cuál es la dependencia afectiva, cuál es la dependencia económica, cuáles son las características de la personalidad. Pero en definitiva sería de derecho viejo ir decirle,
bueno, mirá, yo creo que tenemos que consultar porque vos estás, y por supuesto que va a haber una negación, va a haber una minimización, no, pero si estoy tomando una cervecita nomás todos los días, o estoy tomando una linita nomás, es decir, las personas que consumen tienden a usar el diminutivo. Pero bueno, en ese sentido depende de cada caso, y habría que hacerlo de estas dos maneras, o consulta indirectamente, o se trata de que se haga la consulta directa. Acá hay una pregunta que una parte la voy a contestar yo y la segunda parte te la dejo a vos, Gustavo. Dice, ¿cómo podemos manejar esta situación si alguno de nuestros colaboradores, empleados, está bajo situación de estrés laboral o consume por esta pandemia? Bueno, en principio, la parte que voy a contestar yo es lo referente al estrés laboral. Justamente desde la salud ocupacional, nosotros estamos o tratamos de estar antes de que los problemas aparezcan. La salud ocupacional tiene 3 columnas importantísimas. Una columna es la columna médica, podríamos decirle, que nos da la medicina del trabajo, donde cuidamos de la piel hacia adentro, como para darles un ejemplo. Tenemos otra columna muy importante también, que es la higiene y seguridad, o la seguridad laboral, donde cuidamos de la piel para afuera. Y tenemos una tercera columna que es lo que llamamos el gabinete psicosocial. Este gabinete psicosocial se integra con toda la interdisciplina que nosotros manejamos justamente para estar antes del problema. O sea que si a mí se me presenta un caso de estrés laboral en las empresas en las que nosotros atendemos, en las que brindamos salud ocupacional, me siento fracasado. Porque la idea es tratar de estar o estar antes que se presente este estrés laboral. Ahora, una vez que se presenta el estrés laboral, digamos, tenemos que empezar a hacer una serie de evaluaciones psicológicas, con recursos humanos, ver la parte de relaciones laborales, cómo se está llevando y desempeñando esa situación, y después sí, le pedimos la interconsulta al psiquiatra, que nos va a decir, doctor Gustavo. Sí, esto es una consulta muy frecuente que tenemos. Y primero que creo que la pregunta decía, ¿cómo le digo? Algo así decía, o ¿cómo actúo? Sí, ¿qué hacer? Ajá. ¿Qué hacer? Es directamente plantear la consulta. La consulta, no sé cuál será el planteo, cuál es, por ejemplo, si un jefe puede estar viendo la disminución de rendimiento, puede estar viendo la irritabilidad, puede estar viendo el aumento del consumo, ve que fuma mucho más de lo que fumaba, puede ver un aumento de peso, o sea, puede ver los síntomas que hablan, puede tener pérdida de cabello, etcétera, etcétera, que hablan del estrés laboral. Y a partir de ahí, como decía Gerardo, hay que hacer la consulta. Bueno, una vez que tenemos la consulta, lo que nosotros vamos a ver es cuál es el proceso que le está produciendo ese estrés laboral. Es decir, si es una causa interna, propia, o si es una causa externa, o si son las dos. Entonces, una vez que nosotros podemos evaluar eso, bueno, vamos a tratar justamente de incidir con la que determinemos. En ese sentido, vuelvo a la salud ocupacional. Es muy importante que tengamos un sistema, como dice Gerardo, de salud ocupacional, porque lo que nosotros tenemos que lograr es tener, la salud es el trabajo es un indicador de salud. Entonces, nosotros tendríamos que tener, digamos, posibilidad de estar trabajando, y para eso necesitamos salud. Entonces, me parece que acá está muy claro el tema de que la salud ocupacional es una prioridad para cualquier persona. Y si lo llevamos a lo personal, yo no puedo estar trabajando, yo que dependo de mí mismo, no puedo estar trabajando si no tengo salud. Entonces yo me tengo que ocupar de protegerme a mí mismo, de hacer un montón de cosas por mí mismo en relación a mi cuidado, a mi alimentación, a mi actividad física, a mi buen descanso,
a mi antiestrés para poder trabajar. Bueno, lo mismo pasa en una empresa, es decir, la empresa necesita de sus empleados y los empleados necesitan de la empresa, y eso también es una cosa que me parece que hay que trabajar bastante, ¿sí? Porque a veces parece como antagónico, ¿no? Y si hay algo que no es antagónico, es la relación entre el empleador y el empleado. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. Nosotros estamos con todos los chats, estamos con nuestra página web